Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Conexiones de Luz. A ver si esta vez nos funciona. ¿Qué tal? Hola, hola. A ver si resulta esta vez. Espero que sí. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a tener una conversación bastante interesante. Vamos a estar conversando junto a Lorena Martínez, que es terapeuta holística de muchas terapias, sobre conciencias más elevadas. Así que vamos a estar hablando de frecuencias de luz y seres estelares. Así que nos acompañan. Hola, hola, hola. A ver si nos resulta. A ver. Ay, parece que sí. Ahora sí. Hola, Hola, Lore. ¿cómo Bienvenida. estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz por esta comunicación. Así que gracias por tu invitación. Oh, con Gracias. mucho gusto. Ay, feliz de tenerte por acá. Ay, qué Porque, bueno. sí, porque, bueno, Lore es, como decía antes, terapeuta de terapia alternativa, holísticas, pero de muchas De terapias muchas. y con harta trayectoria, entonces yo siento que tienes harto por compartirnos en este lugar. Así que por eso yo contenta de tenerte por acá. Qué hermoso. Muchas gracias. Sí, muchas de las terapias que hago obviamente son las que primero pasaron por mí y resonaron conmigo, ¿no? Entonces, luego de haberlas conocido, de haber recibido esas técnicas, decidí formarme para después también compartirla con otros y a su vez formar a otras personas. Pero siempre tiene que ver con una resonancia que va conmigo primero, que supongo que es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando Sí, elegimos este camino. Claro, claro. claro, por Sí. supuesto. Oye, y antes de entrar en el tema de frecuencias y seres, ¿cómo, ahora que lo mencionas, cómo fue para ti entrar en este mundo? ¿Qué generó, cómo fue el cambio, digamos, de vida que pudiste observar en ti? El cambio en realidad yo creo que fue bastante progresivo y bastante armónico, porque como siempre cuento, yo fui criada por uno de mis abuelos, o sea, pasaba mucho tiempo con él, y él tenía como una visión muy amplia del universo, a su modo, por supuesto, ¿no? Con sus palabras, pero me hablaba del universo, de los ovnis, de seres de otros mundos, y siempre estábamos como intentando mirar al cielo a ver qué podíamos encontrar o qué podíamos percibir en esos momentos, y claramente siempre había alguna conexión. Pero más allá de eso, lo primero que elegí para formarme fue Reiki porque fue lo primero que llegó a mi ciudad. Era como, bueno, llegaba un maestro que venía a enseñar algo extraño que nadie entendía bien de qué se trataba y ahí estaba yo con otro grupo de personas que, bueno, habíamos elegido justamente tomar esa formación. Y eso fue lo que le dio un marco con un poco más de nombre, un poco más de estructura, un poco más de conocimiento, obviamente, a eso que naturalmente venía sucediendo conmigo desde siempre. Y fue lo que abrió esa primera puerta. Yo siempre digo que Reiki fue ese primer gran amor porque es lo que abrió la puerta a todo lo que vino después, que no fue poco, y que hoy sigo compartiendo, ¿no? Sigo compartiendo las formaciones de Reiki o las sesiones con ese mismo amor porque también veo cómo replica en otras personas. Pero bueno, después de eso llegaron las frecuencias pleyadianas, los cristales, los cristales primero como de manera muy artesanal, ¿no? Como, bueno, a ver qué tiene para decirme este maestro para mí, y después con formaciones de cristaloterapia, después llegaron las sanaciones arturianas, la MF Balancing Technique, distintas técnicas que siento que son totalmente afines una con la otra, totalmente oportunas para este momento tan difícil y a su vez tan enriquecedor en lo que estamos viviendo respecto de lo que es la evolución del alma.
Entonces, bueno, creo que eso es lo más valioso que tengo para compartir, ¿no? Como el decir, se puede, es difícil, es duro, lo sé, pero estamos todos de la mano, o todos los que queremos estar de la mano, para acompañarnos en este proceso, como lo haces vos con tus terapias, como lo hace tantísima gente que va mucho más allá del compartir o facilitar una técnica, sino de lo que genera la unión con el otro. Esa es el objetivo final, ¿no? Lo que genera esa unión con el otro. Y la excusa es o una técnica o la otra, o una formación, bueno, distintas formas por las que nos vamos uniendo. Pero los caminos se van entrelazando absolutamente y cada vez más. Así lo siento. Sí. Qué lindo. Oye, y antes de entrar, es que acabas de decir eso sobre todo en este tiempo, ahora, que nos están como empujando a hacerle caso a tu alma, a tu camino. ¿Cómo lo ves tú? Ah, ¿Cómo qué ves? ¿Qué veo? Yo creo que ya no tenemos el tiempo que teníamos antes de decir, bueno, voy a pensar para más adelante, cuando tenga el tiempo, cuando tenga la plata, cuando sepa cómo, cuando... No, no, no. Ahora todo, como lo dijiste recién, nos empuja a dar ese paso. Y creo que estamos listos. O sea, la parte que no está lista muchas veces es nuestra parte más humana o la parte mental que a veces interfiere haciendo esos ruidos y que nos lleva como a, bueno, no, no lo hagas, o que lo haga otro mejor, o no sabes cómo, y aparecen todos los miedos, ¿no? Son esos pensamientos unidos a esas emociones que nos llevan a detenernos. Sin embargo, ahora todo este tiempo, el empujón viene siendo cada vez más grande, nos están, pero empujando a dar ese famoso salto al vacío en el aspecto en que cada uno le toque, o en los aspectos de la vida, porque a veces son más de uno, en los que a cada uno le toque y es perfecto. O sea, siempre cuento lo mismo, pero eh, yo creo que ese famoso salto al vacío siempre tiene debajo un gran colchón esperándonos. O sea, no, no vamos a caer al vacío para darnos un terrible golpe y no saber cómo seguir. Yo creo que una vez que tomamos la determinación de decir, voy a hacer este cambio, aún con los miedos, aún cuando no sepa cómo, aún cuando no tenga apoyo de nadie, pero lo siento acá, siento que tengo que dar ese paso, hacelo, porque todo lo demás se ordena en la medida en que damos ese paso o ese salto al vacío. En la medida en que no lo hacemos, en esa incoherencia en la que a veces quedamos dando vuelta por los miedos o las distintas razones que tengamos en la vida para retener ese salto y no hacerlo, y bueno, ahí es donde todo se empieza a complicar cada vez más. Es al revés, ¿no? Como, mira, confía, da ese salto, hacelo porque abajo hay un gran colchón esperándote y a partir de ahí el camino se va a empezar a abrir, pero simplemente porque estás siendo coherente con lo que estás sintiendo, con lo que estás pensando, con lo que tu alma vino a hacer a esta vida y quiere hacerlo. Entonces, creo que en eso no tenemos más tiempo. Es como, bueno, mira, nos preparamos durante años y años y años tomando cursos y leyendo libros de autoayuda y diciendo palabras muy lindas y meditando y bueno, listo, ahora, ¿qué haces con todo eso? Ponelo en acción, porque si no, esas palabras van a quedar en palabras, esas meditaciones van a quedar en lindos momentos de encuentro, pero nada más. Entonces, todo para lo que nos preparamos es para en este momento accionar. Y estamos listos, ¿eh? Realmente estamos listos. No, no tenemos que dudar de eso. Así que bueno, los invito a que se animen a dar ese salto al vacío, aún con todo lo que eso genera, y confíen en el proceso, porque realmente cuando eso sucede es porque estamos listos. Nunca sucede si no estamos listos. Qué Es así. lindo. Sí, Es así. bueno, y acá entra el tema de que es que no estamos solos. Que Hay gente, no, por bueno, supuesto.
que nos está ayudando, ¿cierto? Estas Absolutamente. conciencias más elevadas que nos ayudan a encontrar a veces la guía, porque nosotros, como decías tú, estamos tan acostumbrados a actuar desde el miedo, el mecanismo de defensa, es que yo no quiero sufrir, yo esto no quiero vivirlo de nuevo. Entonces, ahí tenemos unos guías súper lindos que nos acompañan, que a veces sí cuesta escuchar, pero están ahí. Cuéntanos un poco sobre estas conciencias más elevadas. Están ahí siempre. Para empezar, es saber eso, que están ahí siempre a nuestro lado. Y son de diferentes colectivos, como se denominan ellos. En mi caso en particular, facilito dos técnicas. Una se llama frecuencias pleyadianas, la otra técnicas de sanación arturiana. En ambos casos son estos grupos de seres que nunca vienen solos, por eso se denominan un colectivo de seres conscientes. En el caso de los maestros pleyadianos, son seres que vienen de la constelación de Pléyades, que aquí en el hemisferio sur podemos ver a simple vista en el cielo. En noches claras se ve muy, muy a simple vista ese grupo de 7 estrellas. Y bueno, en el caso de los arturianos, ellos pertenecen a una constelación que se ve en el hemisferio norte, que se llama la constelación del Boyero, y la estrella más brillante justamente es Arcturus. En un caso o en el otro, ambos trabajan con símbolos o nos acompañan, nos asisten a través de esos símbolos, y esos símbolos tienen nombres que mantreamos y, por supuesto, especificaciones para los cuales están compartiéndose. Ahora, más allá de las especificaciones que esos símbolos tienen, lo más maravilloso es que también son mucho más amplios y que tienen esta cuestión de tal vez un símbolo determinado se indica para algo y sin embargo en cada persona puede resonar distinto y aplicarse también en eso que esa persona necesita. Y en estos colectivos de seres de las estrellas, siempre ellos nos dicen como un mensaje que está en común para más de uno, ¿no? Y es, estamos a disposición, somos maestros, pero no maestros porque se crean seres superiores, sino porque ya transitaron este camino antes que nosotros, y también su camino evolutivo se va nutriendo con nuestra evolución. Entonces, por eso se denominan así. Y en realidad estamos a disposición para ustedes. Ahora, nunca van a actuar si no son solicitados o no son llamados a asistirnos en algo. Entonces, como algo cotidiano y sin ninguna preparación y sin ningún protocolo, simplemente podemos pedir asistencia. Maestros pleyadianos, necesito asistencia en tal cosa. Maestros arturianos, los convoco para que me asistan en tal cosa. Y así va a ser. Ellos inmediatamente se hacen sentir. Son energías un poquito diferentes, o por lo menos es como las percibo yo, diferentes en un colectivo o en el otro, ¿no? Pero más allá de eso, ambos tienen esta cuestión de la inmediatez con la que se presentan y el amor infinito que se siente con ellos, cuando ellos están cerca. En los casos de terapias en camilla muchas veces sucede que hasta nos hacen sentir ese toque físico, ¿no? Como muy, muy suave, muy sutil, o esa caricia, o esa, a veces pasa como una brisa muy suave y sabemos que están. Otras veces literalmente sentimos esas columnas enormes de luz que nos rodean o que están por detrás y nos acompañan. Eh, y el campo de percepción obviamente se va abriendo en la medida en que vamos conectando con ellos. A veces son muy, muy presentes y demasiado obvias sus señales y otras veces son más sutiles. En este tiempo, como dije primero, creo que todo es más obvio, ¿no? Como que todo es más... Eh, y mira, si no ves las señales es porque realmente no las querés ver, porque son tan obvias y tan claras que entonces es como que nos dicen eso, ¿no? No puede ser que no las puedas ver. Y las señales vienen por todas las formas posibles y siempre
de acuerdo a lo que cada uno o el que la pide tiene la capacidad para descifrar. Nunca el que pida una señal va a recibir algo de manera tal que no lo pueda comprender. Siempre va a llegar en un lenguaje de la forma que sea, pero que sea clara para esa persona que lo está pidiendo. Sí, Entonces, las señales son muchísimas qué hoy y las formas lindo. también, muchas formas diferentes. Sí. Oye, yo aquí quiero hacer una pausa porque quiero decirle a quienes nos están acompañando, seguramente tienen alguna duda. Primero, no hay pregunta tonta. Aquí estamos todos Exacto, muy aprendiendo. bien. Así que aprovechen que tenemos a Lori acá de preguntar lo que sea. Ya no voy a decir nombres con las preguntas por si les da cosita. Cosita, vergüenza, hablo muy chileno a veces. En el símbolo de pregunta abajo, mejor porque a veces con el chat se me pasan, entonces para que no se me pierdan sus preguntas, las pueden dejar acá abajo. Y si las ves esto en grabación, también puedes dejar los comentarios, no hace un tag a cualquiera de las dos para que veamos tu comentario y te vamos respondiendo también. Claro Así que que sí, con eso. mucho gusto. Acá no sé si tú sabes, pero acá preguntaban si Los Ángeles son de algún colectivo. No sé si tú trabajas con ángeles también. No, no trabajo con ángeles, siempre por supuesto los tengo totalmente presentes, más que nada a los arcángeles, porque son como los regentes de los rayos de cada día, entonces están presentes como tantos. Yo creo que en un punto los colectivos también se unen, ¿no? No es una certeza, no te lo puedo decir con total certeza, claro que no, pero siento que en un punto todo se une para esa cuestión de la evolución, del poder sentirlos. En el caso, me ha pasado dos veces, eh, una vez de entrar en estas famosas ciudades intraterrenas que también se conocen en el mundo y que son muchas, pero bueno, aquí en Argentina tenemos una o varias, pero hay una en particular que se llama ERX, y esta ciudad intraterrena de ERX que está abarcando una zona muy grande en Córdoba, en Capilla del Monte, se dice que se une hasta llegar al Talampaya, bueno. Y en esta ciudad intraterrena, la verdad es que se puede entrar en meditación, pero no cuando uno quiere, sino cuando estos seres nos dan la bienvenida, y solo me pasó dos veces. Una, que fue la primera y la más impactante para mí, fue en una meditación que estábamos haciendo junto con mi esposa, estábamos solo dos, y claro, yo entré por un lugar, visualicé, me enseñaron toda esa ciudad intraterrena, cómo era, ella entró pero por otro lado, y lo más maravilloso en eso fue que ambas coincidíamos con muchos puntos en común de lo que habíamos visto. La segunda vez, cuando puedo entrar y que ya es mucho más profunda la entrada y podía visualizar ese templo de luz que está debajo de la tierra, o sea, intraterreno, podía ver a muchísimos seres. Y yo estoy segura, o sea, estos seres intraterrenos no pertenecen a un único colectivo, son de muchos colectivos que también tienen que ver con las estrellas. Así lo sentía cada vez que nos daban la bienvenida a cada uno de nosotros. O sea, entiendo que cada uno de estos grupos tiene distintas misiones, ¿no? Algunos asistirnos desde lo que es el universo en sí mismo, lo que eso significa en la réplica en nuestras vidas, y otros desde dentro, desde el corazón de la Tierra, también sosteniendo. Pero sin embargo todo está unido. Y es maravilloso cuando nos podemos dar cuenta de eso, y sobre todo cuando los podemos sentir, cuando nos dan esa bienvenida y nos permiten visualizar e ingresar a ese mundo, siempre con su autorización y con el respeto. Y por supuesto son minutos, yo no sé cuánto tiempo estuve, sé que son minutos, y de repente es, bueno, nada, volver y quedar con toda esa sensación y decir, ¿cómo transmito esto para que se entienda? Porque es valioso, es muy valioso, y es necesario que se pueda entender y compartir también. Entonces pasa por el sentir, eso.
Qué Sí, lindo. Mira, yo sí trabajo con angelitos. Yo les digo angelitos que son tan amorosos. claro, Y como dices tú, según yo, lo que a mí me ha tocado es que sí, como que se apoyan, si bien cada uno claro, como que tiene su propia frecuencia, energía, así pero es. están juntos. Yo trabajo mucho y me acompaña siempre el Arcángel Miguel y siempre trae a sus amigos pleiadianos. ¿Ah? Ahí Pero está, muy, ahí claro, está. uno dice muy loco, pero es verdad y se siente en las distintas frecuencias, la energía, la forma de comunicarse, de hablar. Es, como dices tú, es tan difícil traducir en palabras lo que Ujú. se siente que aprovecho que él no lo ha hecho de quizás probar alguna terapia, algo que los puedas conectar de alguna manera con algún comité, digamos, Sí, el que con les algún resuene, supergrupo. claro, porque es real que, a ver, hay cosas que pasan en la vida o que se sienten, es que no puede ser que no exista, ¿me entiendes? Cuando hay Exacto. eh, eso. Es No me quiero alargar tanto eso. porque, Es que es verdad, es eso. Eh, es como la fe que ponemos en distintas cosas, ¿no? A mí esto me hace mucho sentido, pero porque realmente los puedo sentir a mi lado o porque puedo percibir cuando hay un mensaje y entonces en una meditación lo digo, en alguna sesión la escribo, pero claro, a mí me hace mucho sentido. Ahora, es incomprobable, es sentirlo y si a vos o al otro también le resuena, por supuesto que tendrá también el mismo valor. Y cuando no resuena, bueno, tal vez el camino no sea por ahí, pero no claro, quiere decir que no existan. Yo creo que eso es totalmente, son tantos los seres que nos están asistiendo en tantas formas diferentes y de tantos lugares diferentes, que todo lo que nosotros podamos hacer para estar en esa conexión con ese mundo sutil es muy valioso porque también nos rompe un poquito estas barreras de tiempo, de espacio, de las distancias humanas, de las barreras mentales, de las barreras emocionales. Estamos llenos de barreras de eso. Y cuando empezamos a conectar con estos otros seres, viajeros del tiempo, así se denominan los pleyadianos, con estos viajeros del tiempo que van, que vienen, que de repente están acá, que, claro, entendemos que también nosotros tenemos parte de ellos. O sea, se dice que somos semillas estelares porque justamente estamos hechos de lo mejor de cada una de estas, de estos colectivos de las estrellas. Entonces, es volver a recordar quiénes somos también. Y en ese recordar, bueno, donde el alma nos lleve. Así es. oye, Lore, hay un montón de preguntas, así que yo te Ah, voy a bueno. ir acá contando lo que nos están diciendo mientras unos comentarios que te daban acá. Eh, ca- ah, me iba a decir nombres. Lorena, dice un gusto Lorena, no la conocía. Su voz tiene una frecuencia muy bella y me dio sueño, me Sí, relajó, así que yo voy a sí. recostar. Perfecto, claro Qué que lindo. sí. Acá Eso dice, sucede mucho sí. en las meditaciones, que la gente siente que el tono de voz los relaja, en algunos casos se duermen y en otros emprenden ese viaje a donde el alma los lleve. Así Qué que lindo. sí, entiendo lo que me dice. Gracias. Dicen acá, siempre es tan maravilloso escucharte, Lore. Un ser de luz hermoso, nos enseña mucho día a día. Gracias, Ay, gracias, gracias. gracias. Qué hermoso. Acá también dice Bella Lore, amor en estado puro. Ay, qué Oh, lindo. gracias. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, en la cajita preguntas, no, que no les dé vergüenza preguntar, así conversamos Exacto. entre todos. Claro. Oye, Lore, yo aprovechando, quería preguntarte, como tú, digamos, estás especializada no, en trabajar con pleiadianos y acturianos, eh, ¿nos puedes contar un poco? Es que yo sé que es difícil poner en palabras, pero quizás cómo sientes tú la energía, trabajan cosas distintas,
¿Cómo sientes tú que el trabajo con uno y con otro? Bueno, yo los primeros que conocí, o el primer colectivo al que sentí unirme fue el de frecuencias pleyadianas, a los pleyadianos, mejor dicho, a través de una técnica que se llama frecuencias pleyadianas. Y siempre esa energía la sentí totalmente afín. Era una energía en la que yo me sentía parte. Era como encontrar una amiga, alguien de la familia a quien queremos mucho y que nos sentimos parte. Eso me pasó en el primer momento con la unión con estos seres pleyadianos, y su energía se siente muy amorosa, muy presente, pero siempre con esa energía que yo cuando los comparo defino más como la energía pleyadiana, como más femenina, más del abrazo, de la contención, de ese amor que nutre. Así es como lo sentía. Y cuando conocí lo que eran las técnicas arturianas de sanación, entonces a este otro colectivo de arturianos también a disposición de la humanidad, su energía es totalmente expeditiva y rápida, resolutiva, con lo cual me lleva a conectar con una energía más masculina, pero nunca es menos amorosa. O sea, ambos, ambos seres, ambos colectivos son totalmente amorosos, respetuosos, presentes, pero uno lo siento como una energía mucho más femenina, más de el abrazo cuando nos hace falta, y el otro es como tenés que resolver algo, arturianos. O sea, llamemos arturianos, que a través de todos sus símbolos y de su energía en sí misma vamos a resolver lo que sea. Así es como los percibo yo, pero claramente cada uno que contacte con estos seres también tendrá su propia percepción. En ambos casos siempre esa energía es muy presente y muy contenedora, siempre. Pero sí que los arturianos son ese colectivo al que llamamos y decimos, bueno, a ver cómo resuelvo esto, acá está. Y aparece un símbolo y aparece una sesión o algo que hagamos y de repente todo se ordena. Así es. Pero son Qué bien. divinos todos, a mí me encantan. Yo disfruto mucho, claro, disfruto mucho de compartir las sesiones o las formaciones, en el caso de arturianos que también puedo dar. eh, lo disfruto muchísimo escuchando las devoluciones de quien recibe la sesión o de quien recibe la iniciación, ¿no? Porque ahí es realmente esa sorpresa que espero que nunca se me vaya, esa cuestión de la sorpresa y la alegría que me genera cuando alguien me comparte algo que sintió, que vivió o que se resolvió, o que siente que sanó, o que siente que ya está en orden dentro de sí. Y, y esa sorpresa y esa alegría que el otro transmite y que yo la recibo igual, espero que nunca se me vaya, como que no se genere la costumbre, ¿no? De recibir esas devoluciones, y que siempre siga viviéndolo de esa manera, porque es la parte más gratificante del compartir, de ver cómo el otro se ordena, de cómo el otro se integra en sus Mm. partes. Sí. Bueno, y acá viene la pregunta, ¿y qué son las frecuencias de luz? Las frecuencias de luz yo creo que son todas las frecuencias, o sea, en la parte más elevada que nosotros querramos compartir. Una frecuencia de luz somos nosotros mismos en nuestra parte más elevada, son las frecuencias pleyadianas cada vez que activamos esta geometría sagrada alrededor de una persona o de un grupo, y que cantamos los mantras y que se activa toda esa energía disponible. Son las frecuencias de luz cuando conectamos con los arturianos desde nuestro amor y respeto profundos a esa energía resolutiva. Las frecuencias de luz están presentes en todo y en todos nosotros. Solo tenemos que poder conectarnos y decir, yo también soy luz. No es un pleyadiano solamente, no es un arturiano solamente, no es un maestro que enseña algo solamente. Entonces, todos somos esa frecuencia de luz. Y cuanto más
integremos nuestra propia luz, obviamente las sombras también se van a mover, porque claramente eso también es parte del equilibrio del orden, pero en esa luz, en esas frecuencias de luz, también empezamos a ordenar todo lo demás. Así que creo que no hay separación, que ahí es como la respuesta del todo, ¿no? Y que todo forma parte. Y el reconocernos en eso es el primer pasito para después integrar cada vez más e irradiar cada vez más de lo que somos. Y mira, acá preguntan, ¿los pleiadianos viven en el presente pero en otra dimensión? Los pleyadianos, ellos dicen que son viajeros del tiempo, algunos los definen como que vienen del futuro. Yo creo que están absolutamente en este presente, en otra dimensión. Muchas veces en otras dimensiones hay muchísimos seres y muchas veces se nos permiten verlos, otras es solo más sensitivo, pero sí que están en este presente y en otra dimensión. Tenemos muchas, como se dice a veces en balancing, dimensiones sobre dimensiones, universos sobre universos, ¿no? Como que todo también sucede al mismo tiempo y lo que eso signifique para cada uno. Eh, pero sí que están en, o por lo menos para lo que nosotros significa este presente. Porque las líneas del tiempo también son diferentes, pero bueno, lo que para nosotros significa este presente, este momento de la hora, ellos están aquí, en este momento de la hora, asistiéndonos, y si los convocamos van a estar asistiendo con mucha más presencia, pero sí en otra dimensión. Por eso cuando nosotros activamos las frecuencias pleyadianas en una persona, en la camilla o en un grupo en meditación, se forma alrededor de ese grupo una geometría sagrada hexagonal con cristales de cuarzo. Esos cristales de cuarzo están en punta hacia adentro y cada uno de ellos tiene un mantra y un símbolo. Ese mantra lo tengo que cantar 3 veces y ese símbolo se activa. Entonces, al menos un maestro por cada cristal va a estar presente, pero muchas veces son muchos más que 6. ¿Y qué sucede en ese momento? Cuando termino de activar esos 6 cristales alrededor de ese grupo o alrededor de una persona, lo que hace es que se forma una cúpula de contención, como si literalmente estuviésemos dentro de una nave espacial, por definirlo de alguna forma, y que en ese momento y dentro de ese espacio contenido, nuestra frecuencia se eleva. ¿Para qué? Para que podamos hacer un contacto intermedio con estos seres, porque en realidad la frecuencia de ellos es tan elevada que ni ellos pueden bajar tanto de frecuencia, ni nosotros subir tanto. Entonces, en esos momentos en donde armamos la geometría y esa cúpula de contención se forma alrededor nuestro, nuestra frecuencia se está elevando. Por supuesto que si es un grupo, cada uno lo hace a su forma y hasta donde lo puede sostener. Nunca se va a ir más allá de lo que cada uno pueda sostener, pero eso va a permitir ese contacto más cercano, más directo con estos seres. También hay algunos canalizadores que nos cuentan que los maestros pleyadianos trabajan de noche con nosotros, con cada uno de nosotros, mientras dormimos, o sea, mientras no hay una intervención nuestra mental que interfiera, justamente para regular otra vez, volver a conectar las 12 hebras del ADN que teníamos originariamente y que luego se perdieron. Pero bueno, es una de las características que algunos canalizadores hablan de los pleyadianos, como que ellos están encargados de volver a reconectar ese ADN para que volvamos a tener todo nuestro potencial disponible. Pero sí que hay algo que ellos siempre repiten y es que todos somos iguales, que no los miremos como si estarían allá arriba y lejos o como si
estarían en un pedestal de adoración, sino que realmente entendamos que esa frecuencia, que ese amor, que esa energía, que para nosotros es tan nutriente y tan amorosa cuando la recibimos, también nosotros la tenemos y también nosotros la compartimos. Porque si hay algo que ellos destacan muchas veces en sus mensajes, en canalizaciones, es que ellos reciben nuestro amor y nos dicen muchas veces, si tan solo ustedes pudieran verse tal como nosotros los vemos desde aquí, se maravillarían de tanta energía, de tanta luz, de tanto amor. Claro que nosotros todavía no nos podemos ver de esa manera, pero sí que ellos nos lo repiten muchas veces para que podamos entender que eso que nosotros tanto amamos o tanto agradecemos de ellos, también lo tenemos y también Qué lo genial. irradiamos. Mira, acá te voy a unir dos preguntas, porque, bueno, acá las que aparecieron en el chat creo que van con lo que estamos hablando ahora. Dicen siempre son 6 cuarzos, yo hago también con 3, y la otra es, ¿cómo se convoca correctamente a un ser de luz o galáctico? Ok. En el caso de frecuencias pleyadianas, los cristales que usamos son diferentes geometrías. Se empieza con el triángulo, creo que es similar a Tameana, y se va avanzando chakra por chakra, y luego pasamos a la geometría hexagonal, luego hay una geometría que es octogonal, y luego lo que se llama la fase esférica, que de hecho se trabaja con esferas de cristales de cuarzo, no con cristales en punta, porque justamente la esfera es la geometría perfecta y que contiene a todas las demás. Y entonces ahí pasamos a lo siguiente. Ahora, hace yo no sé cuánto tiempo, pero años, que ya no hago una geometría triangular. ¿Y cómo me di cuenta de esto? En realidad, a mí me enseñaron que yo tenía que hacer muchas veces primero en una persona el triángulo y repetir triángulo, triángulo, triángulo tantas veces como fuera necesaria hasta alinear a esa persona y que recién después la prepararía para pasar a un hexágono. Por supuesto que lo hice así durante mucho tiempo, porque bueno, me enseñan algo y es como que soy muy estricta. Tauro con ascendente en Virgo, imagínense que si una estructura no la rompo tan fácil. Eh, pero bueno, en un momento, haciendo estos triángulos y también estos hexágonos que se armaban exclusivamente para grupos, me di cuenta que yo siempre elegía los mismos cristales y tengo muchos más que 6, ¿no? Pero que yo elegía siempre los mismos cristales. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, de que yo elegía por resonancia claramente esos cristales que tenían que ver más conmigo que con el otro, un día decidí tomar el péndulo y preguntar, bueno, perfecto, ¿quién es el maestro? ¿Quiénes son los maestros cristales que nos van a acompañar hoy en la sesión para tal persona o para tal grupo? Y el péndulo me iba respondiendo y la primera vez que hice eso y que dejé de elegirlo yo, la geometría que salió no fue un triángulo como yo esperaba y fue un hexágono. Entonces, ¿qué hice? Hice el triángulo igual, no hice caso a lo que había preguntado con el péndulo. Y realmente la pasamos muy mal en la sesión, tanto yo desde afuera facilitando y tratando de sostener algo que no tenía ningún sentido, como la persona que estaba en la camilla, que por suerte era una amiga mía y que bueno, nada, después lo pudimos charlar y se lo pude explicar. Pero yo en ese momento debería haber hecho el paso siguiente, que era el hexágono. ¿Por qué no lo hice? Porque en realidad estaba todavía en esa estructura de es la primera vez que le voy a hacer, yo de ninguna manera puedo pasar de un triángulo que no hice a hacerle un hexágono a una persona por primera vez. Entonces, bueno, hice ese triángulo. Por supuesto que después de eso, y que fue una lección que pasamos por el cuerpo las dos y no la pasamos bien, dije, bueno, perfecto, si yo estoy preguntando con el péndulo, tengo que confiar en la respuesta que recibo. Y si son 6, ¿será que tengo que activar un hexágono? Y si son 3, ¿será que tengo que activar un triángulo? Desde ese momento, pero
no sé cuántos años hace mucho ya. Desde ese momento nunca más hice un triángulo. ¿Y qué me cuenta eso? O sea, si podemos hacer la lectura un poquito más elevada y fuera de la estructura, yo creo que en un punto lo que me está diciendo ese cambio en la geometría de cada persona, porque después fueron muchas personas diferentes que lo recibieron, creo que me está diciendo que el cambio de la evolución en la humanidad ha sido tan grande, el cambio evolutivo que la humanidad como tal, como colectivo que somos también, hicimos, y fue tan grande que ya estábamos listos para el siguiente paso, que era esta geometría hexagonal. Entonces, esta geometría hexagonal nos prepara como desde otro nivel también de expansión del alma, de conexión con estos maestros, y ya nos dice, bueno, mira, ya el trabajo chakra por chakra, por una razón o por la otra, consciente o inconscientemente, cada persona evidentemente lo hizo, porque no volví a encontrar una persona que necesite ir a ese paso previo del triángulo. Así que no sé, ahora yo siempre lo hago con el péndulo y por supuesto que respeto lo que el péndulo me diga y generalmente vamos a ese paso hexagonal. Sí que cuando es un grupo la geometría únicamente es hexagonal o es esférica, que son las 13 esferas de cristales de cuarzo alrededor. Eh, pero bueno, en ese caso solo pregunto quiénes son los maestros que van a activar ese grupo y tomo los cristales de cuarzo que sean correspondientes a ese grupo. Pero en lo individual creo que hemos hecho un gran trabajo, consciente o no, pero hemos hecho un gran trabajo del poder evolucionar por lo menos esa geometría y pasar al siguiente nivel. Sí. Qué bonito. Me habías hecho otra pregunta de cómo Sí, era, conectar correctamente, creo. sí, claro, con cómo conectar correctamente. Y lo que yo quería comentar es que claro, hay distintas terapias y formas de conectar, no hay Sí, una claro. sola. Entonces, por ejemplo, lo que haces tú es como tú como canal, o bueno, lo que siento yo, ¿no? Como yo siempre lo veo así como tus bases de datos lo que Claro, tú puedes entregar es, entonces te usan de la manera de lo que tú más puedes aportar a los demás, entonces no hay como un encasillamiento de que tiene que ser así, sino que somos exacto. todos tan distintos, entonces hay distintas maneras de poder conectar con ellas, creo yo. Absolutamente, sí, Mm. absolutamente. Y de hecho, en el mundo hay muchísimos canalizadores de pleyadianos, muchísimos de arturianos, muchísimos de sirianos, de distintos grupos, y cada uno con su propia técnica. Entonces, esto que yo estoy contando es lo que corresponde a la técnica de frecuencias pleyadianas, que fue lo que yo aprendí. Entiendo que hay otras técnicas pleyadianas que tienen otro formato y que por supuesto tienen que respetarlo como se los enseñaron y bueno, después ir viendo la evolución de eso, ¿no? Pero en este caso yo lo sentía así y así es como lo hago ahora, como más intuitivo, sí. Y la manera de pedir asistencia a ellos es como lo sienta cada uno en su momento. Yo creo que cuanto más puro sea esa palabra o esa conexión, ese sentir, más rápida también va a ser la respuesta. Entonces no creo que exista un protocolo de comunicación, sino simplemente sentir que ellos nos pueden ayudar y acompañar y si siempre lo hacemos con ese respeto y con ese amor, con el mismo que ellos se comunican con nosotros, bueno, claramente la respuesta la vamos a tener, la unión la vamos a sentir, y bueno, la asistencia por supuesto también. Sí, Así que cada uno que encuentre su forma y que confíe también en eso, pero a veces a los arturianos a veces nos reímos porque le decimos los muchachos, ¿no? Como llamemos a los muchachos que ellos son ese equipo sutil que están acá inmediatamente y que vengan a asistirnos. Entonces, y obviamente que lo decimos en broma ese término, pero siempre con mucho respeto y con mucho amor. Y bueno, a ver, muchachos, equipo sutil de arturianos, vengan acá a acompañarnos. Eh,
Sí que podemos intencionar que nos asistan en situaciones, que nos lleven a sus cámaras de sanación durante nuestras horas de sueño. Esa es una de las formas que también los arturianos tienen de asistirnos. Entonces podemos claramente pedir que durante nuestras horas de sueño nos lleven a sus cámaras de sanación, reparen cada uno de nuestros cuerpos, bueno, lo que cada uno necesite en eso, ¿no? Y confiar que en ese momento estaremos siendo asistidos también por ellos. Mira, acá hay otra pregunta que dice, ángeles, arcángeles, pleiadianos, arturianos, maestros ascendidos, todos son nuestros seres de luz que nos acompañan en diferentes frecuencias de luz, diferentes vibraciones. Sí, sí, claro. Sí, nos acompañan como, a ver, yo siempre lo primero que hago es convocar a arturianos y pleyadianos, ¿no? Pero porque siento que también soy parte de ese equipo. Ellos son de mi equipo y yo soy de su equipo. Entonces, claro, lo primero que me sale es eso, pero es como pedirle asistencia a Jesús, a la Virgen, a arcángeles, ángeles, eh, mismo muchas veces cuando conecto con esa sensación del haber entrado en esta ciudad intraterrena y es conectar con eso también. O sea, sí que son distintas frecuencias, pero todas de una frecuencia muy elevada, muy amorosa y disponibles para nosotros, cercanos. Sí. Qué bonito. Oye, y lo otro que preguntaban acá es que se repetía la pregunta, era, ¿cómo sé yo de qué, de dónde vengo? De las estrellas, preguntan. Eh, yo lo supe por una lectura de registros akáshicos. En un momento también, hace, no sé, pero fácilmente 16 años, 17, una primera lectura que hice en algún momento, eh, y que decían como que mi alma era muy pleyadiana, como muy de allá. Después, en algunos momentos de meditación, de distintas meditaciones, no haciendo meditación de frecuencias pleyadianas, me vi a mí misma en ese estado, digamos, como con ese grupo de seres, que por supuesto no tengo este aspecto, y sé que soy yo. Ahora, ¿cómo lo sé? No lo puedo explicar, es solo una sensación, un sentir de algo que te dice, bueno, se te muestra algo y te hace resonancia. Es lo mismo que muchas veces preguntan cómo sabemos si estamos canalizando a pleyadianos, a arturianos o a seres de una frecuencia mucho más baja. Y lo sabemos por las sensaciones físicas. Si me da esta sensación de la electricidad en la espalda que corre, si me da miedo, si me da, no sé, sensación de incomodidad y bueno, no estoy ante un ser de mucha luz. Entonces, cuando estamos canalizando estos seres, es una sensación de amor que nos inunda tan grande y la palabra fluye y fluye de una manera tan amorosa para el que la recibe, aun cuando nos retan, porque muchas veces nos ponen en nuestro lugar, no es que siempre nos dicen cosas lindas y nada más, sino que muchas veces nos indican tareas o cuestiones y se hacen sentir de esa manera, como esa frecuencia más dura, pero siempre con tanto amor que lo recibimos con esa felicidad. Entonces es bueno descifrar según las sensaciones físicas que aparezcan. En eso también es otra cuestión a tener en cuenta o estar atentos a lo que Sí, sientan. lo otro que no esperen que ustedes vean con sus ojos físicos a alguien, bueno, quizá hay gente que sí, pero, pero es como con los ojos internos, de Exacto. adentro. Es un trabajo más de sensaciones y por eso que siempre se invitan a callar la mente, a trabajar, ojalá meditar, a buscar esos espacios de tranquilidad para que puedas sentir en tu cuerpo, dentro de ti, esas distintas sensaciones o frecuencias de luz. Claro, claro. Oye, Lore, te iba a decir que
vamos a tener que ir cerrando ya la conversación, se nos pasó súper rápido, qué lindo todo lo que nos Sí, cuentas. Yo tengo la sensación de que nos quieres compartir un mensaje o algo para cerrar. O no sé, algo que se te haya quedado en el tintero y que nos quieras comentar. Eh, Todavía tenemos el tiempito. bien, perfecto. Yo creo que lo más valioso con lo que nos tenemos que quedar a partir de esta charla o a partir de lo que cada uno esté sintiendo en este momento es el confiar en el ser interior y en esta parte de sabiduría que viene con nosotros. Esa sabiduría interior, esa sabiduría innata que nos lleva a conectar con estos otros seres, a adorarlos, pero recuerden sus palabras. O sea, es muy importante que se queden con esas palabras que ellos nos dicen y es eso, ¿no? Si pudieran verse tal como nosotros los vemos desde lo alto, se maravillarían tanto de su propia luz. Entonces, eso no es un mensaje de palabras lindas para que digamos, ay, qué lindo los pleyadianos, lo que me dijeron. No, no, no. Es para que realmente lo podamos creer. Porque es como que alguien desde lo alto está viendo la otra cara de la película o la otra escena que nosotros no estamos viendo en este día a día, ¿no? Como que estamos todo el tiempo obviamente, en lo cotidiano, en los problemas que tenemos, en lo que tenemos que resolver, en lo que tenemos que hacer, en el tengo que. Y en ese tengo que muchas veces me pierdo el sentir y me pierdo todo lo que el sentir trae. Entonces el tengo que, tratemos cada vez de hacerlo más acotado, más chiquito. Yo sé que tenemos que hacer muchísimas cosas en esta vida humana. Los que vivimos en Argentina ni les cuento, ¿para qué les voy a contar cómo es la historia? Pero claro que tengo que hacer mucho. Ahora, en algún momento, solo cerrar los ojos y respirar. Ni siquiera digo callar la mente, que muchas veces es como bastante difícil en este tiempo, pero aún así, cierro los ojos, tomo una respiración profunda, dirijo la atención a los pies, exhalo y libero, inhalo y recibo, como nada, es algo muy simple que lo puede hacer cualquiera, tenga o no conocimiento de meditación, tenga o no conocimiento de cuerpos sutiles, chakras o pleyadianos o lo que fuera, es algo simple. Entonces, tomar todas las herramientas que tenemos a la mano, simples, para volver a nuestro ser, para mantenernos íntegros y desde ahí confiar, confiar en ese sentir y dar el pasito siguiente o el salto, lo que cada uno quiera. Y va a estar bien siempre. Por supuesto que estamos a disposición todos para darnos la mano, pero no por esta cuestión de vení que te ayudo con algo. Sí, vení que te ayudo con algo si lo necesitas, pero sabemos que entre todos cuando nos damos la mano multiplicamos también esta frecuencia y todos nos ayudamos y todos compartimos y todos estamos en eso, ¿no? Entonces, bueno, es darnos la mano, no, no nos tenemos que olvidar de eso. El trabajo es personal, pero cuando lo hacemos en equipo es ilimitado el potencial que se abre. Sí, es hermoso esos trabajos en grupo. Oh, Sí, se mueve sí, tanta más energía que ay, es claro que hermoso porque sí. es como que entre todos nos apoyamos. Yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí y ese Claro, abrazo, ese claro. amor es hermoso. Se siente donde sea que estemos, ¿eh? Sí, Porque también eso, cada vez sentimos más presente la no barrera de tiempo-espacio. Donde sea que te encuentres, en el tiempo de la hora que sea que te encuentres, sabemos que si elegimos darnos ese abrazo o si elegimos darnos la mano, no hay límites. Entonces, así tenemos que hacerlo para poder también disfrutar de esa unión y de esa red que estamos creando entre todos y que cada vez es más fuerte, mucho más fuerte. hermoso. Sí. Oh, Lore, Ay, qué lindo. muchísimas gracias.
Ya, qué Ay, hermoso, que ya que me pongo a llorar porque cuando uno siente esa energía de amor es tan, qué lindo. no es potente la palabra, es que uno se siente tan bien, es, es, Sí, claro. es tan amorosa la energía y ay, a mí me encanta. Así que gracias Gracias, por transmitirnos Patri. esta A vos. energía. Ay, gracias. Disfruté muchísimo del compartir y bueno, espero que lo que les resuene lo puedan tomar como parte del camino también de cada uno. Y bueno, por supuesto que si tienen preguntas, estoy a disposición, más allá de este momento, en lo que sientan, con mucho gusto les voy contestando. Lo que sé y lo que no sé, les diré, bueno, investiguemos entre todos y encontremos esa respuesta. ¿Sí? Sí, así que muchas gracias porque se quedaron algunas preguntas en el tintero, así que si alguien quiere hacer su pregunta lo puede hacer en los comentarios. Sí. Y gracias a todos quienes nos escribieron aquí que ponen gracias, gracias a Sí, ustedes por estar aquí. a Gracias, gracias, todos. gracias, qué lindo. Qué Me encantó. hermoso. Muchísimas Gracias. gracias y espero Un que tengan placer. un bonito día, sí, y un placer igual. Gracias por compartir con nosotros. Por favor, a vos. Un beso enorme. Un besito a todos, que Un estén beso muy bien. para todos. Nos Gracias. vemos. Un Gracias a gusto. todos. Adiós. Chao. Chao, chao.